Amén. Gloria al Señor. El día de hoy vamos a tomar el tema y vamos a tocar este tema, la tercera parte de Efesios capítulo 1. Estábamos viendo el verso 17, 18, y después vamos a ver los demás versos. Y es algo maravilloso y precioso. La esperanza gloriosa del llamado de Dios. Lo que nos dice en Efesios. Y Dios nos dio bendiciones y lo más maravilloso que el apóstol Pablo ha podido interceder por los hermanos o las personas de Éfeso no fue para que Dios pueda proveerles cosas materiales, sino algo más grande y algo más maravilloso. Como sabemos, nosotros estamos viviendo en tiempos donde los que aún están por conocer o no conocen al Señor Jesucristo caminan totalmente distorsionados, confundidos en la vida, sin esperanza, sin sentido, no saben qué hacer, no saben cómo solucionar sus problemas y están llenos de dificultades y problemas, y lo fácil que hacen es echarle la culpa muchas veces a Dios. Y aún en el pueblo cristiano, ahí en el pueblo nuestro, en el pueblo que creen en Jesucristo y han escuchado de Jesucristo, aún algunos estamos o están caminando de esa manera, con una realidad distinta a la realidad de la palabra de Dios. Dios nos declara por su palabra, nos enseña cómo nosotros como cristianos deberíamos vivir no bajo la incertidumbre de un futuro incierto, de un presente lleno de dudas, no, sino que al contrario, Dios quiere que tú y yo podamos vivir seguros en Cristo Jesús, con un propósito en la vida de por qué estás viviendo en ese lugar, por qué estamos con vida en este mundo, por qué tenemos esta edad, por qué estás en ese lugar y con una esperanza eterna clara. Lo que Dios nos ha llamado a una esperanza maravillosa. Y el apóstol Pablo ora por los éfesos para que Dios haga algo que ningún ser humano puede hacer. Ningún hombre, ninguna persona, ningún teólogo o filósofo pueda hacer. El apóstol Pablo está pidiendo que el Espíritu Santo venga e ilumine nuestro espíritu, nuestro corazón, para poder comprender la mayor dimensión que Dios nos está dando, ¿ok? Que Dios nos ha dado. Hay unas riquezas, hay un cofre maravilloso y muchos la van a relacionar de frente con algo material, pero es algo que el hombre no puede dar, es algo mucho más grande que el hombre no nos puede proveer. Y como históricamente ya hemos visto en Efesios capítulo, en esta ciudad, en Hechos capítulo 19, versos 18 al 20, vemos cómo mucha gente de los Éfesos, que era un lugar lleno de brujería, de una cultura pagana, idólatra, llena de centralidad en la diosa Diana de Artemisa, que ellos pensaban y su adoración estaba encaminada a ellos. Y no solamente eso, sino que muchas de las personas que practicaban el ocultismo estaban viniendo al camino de la luz, el camino del evangelio, y cómo quemaban sus libros. Y ellos necesitaban entender algo grande, que eran ellos en Cristo Jesús. Y eso no podía hacerlo de una manera humana, sino necesitaba una intervención espiritual. Dios, el apóstol Pablo quería que esta gente pueda recibir un conocimiento acerca de su herencia en Cristo Jesús como hijo de Dios y cuál es su destino final, su destino celestial, su destino eterno. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versos 17 al 18. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé o nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y comprender esta parte de la palabra es un poco complicado. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo alumbre nuestro corazón, alumbre nuestro entendimiento y podamos ver claramente qué es lo que Dios nos quiere decir. Y vamos a comprender una parte de la palabra. Dice la palabra: la esperanza a la que Él nos ha llamado. El Espíritu Santo nos quiere dar una claridad a qué esperanza nos ha llamado el Señor, porque muchos sufrimos y a veces estamos desesperados, sin esperanza. Desesperado quiere decir que no tenemos esperanza. Y la palabra esperanza significa confianza segura, certeza firme, expectativa garantizada. No es una posibilidad, tampoco significa ojalá o quizás suceda, como en el español se puede decir en la actualidad, ¿no? Sino que es una seguridad absoluta basada
en Dios, en su fidelidad, en su palabra y no en nuestra forma de comprender o entender la vida. Esta palabra de esperanza viene del griego elpis, que significa esperar con certeza, como ya hemos dicho, es no esperar con dudas, sino esperar totalmente muy seguro. Y proviene del verbo episo, que significa también esperar, anticipar con mucha seguridad y tener la certeza del seguro prometido. Es como a veces a los papás, a los hijos le dicen, fin de año, en Navidad, te voy a regalar una bicicleta. Los niños tienen esa certeza, esa seguridad de que papá no les va a fallar. También nosotros, la esperanza que tenemos es que papá, nuestro Padre Celestial, no nos va a fallar y su palabra Él lo va a cumplir. Esa es la palabra elpis, la palabra esperanza. Y en el mundo griego esta palabra elpis era para algo de una esperanza incierta, pero en el Nuevo Testamento, en la Biblia, ya recibe un nuevo significado. Está basada en la seguridad, está basada en la promesa inmutable de nuestro Dios. El atributo de Dios es que Él no cambia. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá, porque Él no cambia de parecer como muchas veces nosotros lo hacemos. Así que el apóstol Pablo está diciendo que tengan una seguridad, una confianza, una expectativa garantizada. ¿Para qué? ¿O de qué? Al llamado. Y la palabra llamado no significa una invitación solamente, sino que significa una convocatoria divina con propósito eterno. ¿Okay? El llamado de Dios siempre va unido a esperanza viva y no a una incertidumbre. Es decir, que el Señor cuando nos ha llamado con una seguridad para tener un propósito. No nos llamó para pasar el tiempo, perder el tiempo o decir que soy cristiano. Nos ha llamado con una seguridad de algo que tú y yo tenemos que hacer. La esperanza, la seguridad, la confianza, la certeza de que nosotros tenemos algo que hacer para Dios. Por eso en 1 Pedro 1:3 nos dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay una esperanza que está viva en Cristo Jesús. Según Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual os llamó. Después dice el mismo versículo, para, ¿qué cosa? Alcanzar la gloria. El llamado es para que tú y yo podamos llegar a la meta. Y en Romanos 8:28-30 nos dice algo maravilloso, que el llamado se conecta con el propósito eterno y con la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, voy a leerlo, nos dice bien claro. Romanos 8, en el verso 28-30 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Es decir, tenemos una seguridad de que si Dios nos llamó, tenemos la seguridad de que vamos a llegar y vamos a cumplir el propósito, el plan que Dios ha trazado a nuestras vidas. Amén. Así que la esperanza cristiana, la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, no es un deseo bueno, buenista, tampoco es un deseo de optimismo, de tener una mente positiva, sino más bien es la certeza basada en las promesas de Dios, es la seguridad basada en la promesa de Dios. En Hebreos 6:18 nos dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Pablo quiere que nosotros los creyentes sepamos que nuestra vida no es una vida accidental, que tú no has nacido en este mundo accidental, que nuestros padres ocurrió un accidente y nacimos nosotros, no, sino que fuimos llamados con un propósito. Por algo Dios te llamó a esta edad. No importa la edad, si eres muy joven, muy adolescente o adulto o muy anciano, no importa, Dios te escogió a esa edad porque tú tienes que cumplir un propósito para tu vida, para la de tu familia también. Y esa tú y yo solamente lo podemos cumplir.
Por ejemplo, Dios nos llamó. ¿De dónde estábamos nosotros? Del pecado hacia la luz, de la muerte hacia la vida, de la oscuridad hacia el propósito eterno y claro en Cristo Jesús. Amén. Cuando un cristiano entiende su llamado en Dios, deja de vivir apagado, desanimado y comienza a caminar con firmeza, con ánimo, con seguridad, porque el cristiano o la cristiana sabe a dónde va. Y Dios y el apóstol Pablo estaba orando para que los de Éfeso puedan tener una esperanza clara al llamamiento de Dios. Sepan con claridad y seguridad dónde tienen que ir, cuál es su propósito eterno en Dios. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios? La esperanza que los ha llamado, pero también ¿qué cosa? La riqueza de la gloria de su herencia. Y aquí hay algo bien interesante, y muchas veces cuando hablamos de riqueza lo relacionamos con algo monetario, que tener 20 casas, un montón de autos marca Audi, Mercedes o algunos que van mucho más allá, Rolls Royce, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a definir algunas palabras del griego. Riquezas viene de ploutos, que significa abundancia ilimitada, riqueza inmedible, posesión incalculable. Pero aquí el apóstol Pablo no está apuntando a una riqueza material, sino a algo espiritual, eterno y celestial. Recuerden que aquí todo se va a perecer, todo se degrada, menos lo espiritual. Gloria es la riqueza de la gloria y su herencia. Gloria viene del griego doxa, que significa esplendor, peso, valor, dignidad, manifestación visible del carácter, en este caso del carácter de Dios. Y herencia viene del griego cleronomía, ¿okay? Que significa herencia legal, propiedad asignada a alguien, porción dada por derecho familiar, no por mérito, sino por un derecho nada más, porque eres hijo o eres un familiar de la persona que está dando la herencia. En contexto bíblico, cleromia también refleja lo que Dios posee, guarda y valora. Imagínense todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios posee. Y Deuteronomio capítulo 32, verso 9 dice, Jehová tomó a su pueblo por su heredad. Quiere decir que también nosotros como pueblo de Dios somos herencia de Dios. Pueblo adquirido por Dios, él asimismo tuvimos herencia. Efesios 1:11 y 1 Pedro 2:9. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como hijos de Dios somos adheridos a ese pueblo y ese pueblo que es herencia de Dios para nosotros. Hemos heredado la bendición de participar y pertenecer a un pueblo santo, un pueblo sagrado y todo lo que Dios tiene para ese pueblo, toda la gloria, lo que Él valora es para sus hijos. En el mundo greco-romano, aquí escuchen y prestemos un poco de atención, la herencia se recibía legalmente cuando ya saben alguien fallecía, como una transferencia, significaba una transferencia de identidad, de riqueza y de estatus. ¿Ok? Identidad, riqueza y estatus. Y Pablo nos está haciendo ver en este tema que nosotros como cristianos tenemos una identidad la cual fue cambiada y transformada totalmente por nuestro Señor. Cuando nuestro Dios, como hemos dicho, nos sacó de las tinieblas, ya no pertenecemos al mundo, ya no somos parte de este mundo, vivimos en este mundo, pero nuestra tierra está en los cielos, en la eternidad. Este mundo es pasajero, no pertenecemos a este mundo. Di conmigo, yo no pertenezco a este mundo. Lo deseo, los placeres de este mundo no son parte nuestra. Como hijo de Dios debemos caminar en santidad y en pureza. ¿Okay? Sino que nosotros pertenecemos a Dios. Colosenses capítulo 1, verso 13, yo lo voy a leer, dice, el cual nos ha librado de la potestad, o sea, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, del Señor Jesucristo. Así que nosotros hemos recibido esa herencia y la herencia en Dios incluye la vida eterna, que está en 1 Juan capítulo 2, verso 25, dice, y esta es la promesa que Él nos dio, vida eterna. Tenemos ya la vida eterna, imagínense, tenemos una gloria futura, como dice Romanos 8, 17 al 18, dice, y si hijos, o sea, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Lo que nosotros sufrimos en este tiempo presente no son comparables, dice la palabra, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el apóstol Pablo está diciendo para que nosotros podamos saber cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Y también nos ha dado como herencia un cuerpo glorificado, que está en Filipenses 3, 20, 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo, este cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos, esa es nuestra herencia y también la nueva Jerusalén que habla Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Lo que estamos diciendo, hermanos, que tenemos algo grande y algo maravilloso, que ya Dios nos dio la riqueza de la gloria de su herencia, es decir, todo lo grande y maravilloso que hay en Dios, todo lo que Dios tiene, riquezas y gloria en la eternidad, como dice la palabra en Filipenses, esto que estamos viviendo, o que dicen en Romanos, esto que estamos viviendo, estas aflicciones del tiempo presente no se compara a lo que vamos a tener en la gloria venidera en Cristo. Hermanos, lo que sufrimos cuando tú pasas momentos difíciles, complejos, llenos de dolor, llenos de llanto y no sabes qué hacer, recuerda siempre que la gloria tuya es mayor y es como herencia tuya lo que tienes allá en los cielos. La protección sí está en este mundo. Dios te guarda de que no tires la toalla, que sigas adelante para que tú y yo podamos estar viviendo y gozando de esa gloria maravillosa. Pero no solamente eso incluye, sino que también una realidad actual y presente es que tenemos la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es? Como dice Efesios 1:14, las arras de nuestra herencia. Quiere decir, es la garantía. Es algo que Dios nos dio en parte como garantía. Los cristianos muchas veces viven como mendigos siendo herederos de un Padre que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como mendigo me refiero que sufren, se duelen y no saben que la paz está en Dios, que la gloria está en Dios, que el control, el amor, la quietud, la tranquilidad, la misericordia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la fe, todo eso está en Dios y nosotros vivimos como mendigos, mendigamos amor, mendigamos bondad, mendigamos cosas que ya Dios nos dio. Por eso el apóstol Pablo ora para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos comprender cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Y también para que nos ha llamado. Amén. Pero no solamente eso, sino que Dios, dice la palabra que hemos leído en Efesios capítulo 1, verso 18, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Ya hemos visto. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? ¿En quién? En los santos. Y vamos a ver en los santos. La riqueza de su gloria y su herencia ya lo hemos visto en los santos. Y lo que Dios está hablándonos siempre no es una riqueza ¿cómo se llama? Una riqueza natural, sino es algo espiritual. En los santos, la herencia está ligada siempre al pueblo de Dios. Aquí el apóstol Pablo habla de una herencia que no es una herencia aislada. Dios no tiene una herencia individual, o sea, no tiene predilecto. Todos somos iguales delante de Dios. Todo su pueblo, somos parte de ese pueblo. La Biblia dice que nosotros como iglesia somos la esposa de Jesús. Antes yo no entendía esto, pero somos miembros de esa iglesia, de esa esposa que Jesús está esperando en los cielos. Así que, amados hermanos, somos el pueblo redimido por Dios y la herencia que Dios nos ha dado es para nosotros los hijos de Dios. Hebreos 12:23 dice, la congregación de los primogénitos, es decir, de aquellos que han sido llamados para Dios. Salmo 16:3 también dice, para los santos es toda mi delicia. Dios se deleita. ¿Y quiénes son los santos? Algunos pueden decir, pero los santos están en los lugares con unas figuras o con una estatua. No, los santos, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy justificado, soy declarado santo, soy declarado inocente. Por lo tanto, tú eres santo no por lo que tú has hecho, no por tus méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro amo, debería ser nuestro amo, el dueño de nuestras vidas. Él es el que dio su vida por amor a nosotros. Tomó nuestro lugar en la condena por el pecado. Él tomó nuestro lugar y nos declaró a nosotros inocentes. Así que nosotros somos los santos de Dios y esa herencia nos ha sido dada. Todo lo que Dios tiene, la garantía de que nuestra seguridad está allá arriba, es lo que Dios nos ha dado. Y el apóstol Pablo está orando para que sean abiertos esos ojos y podamos comprender, porque el plan eterno de Dios es formar un pueblo, una familia, una comunidad gloriosa, como lo dicen en Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, todo lo que se ha ido edificando, bien coordinado y ya va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros y vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nosotros no somos creyentes aislados, sino somos parte del cuerpo perfecto de un proyecto eterno de Dios, de algo que Dios ya ha hecho en nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, el plan de Dios es formar, ¿ok?, su pueblo, su cuerpo. Y eso es lo que Dios planificó hacerlo para bendición a nuestras vidas. Y Dios mira a su iglesia como un tesoro muy valioso, como algo que Él valora tanto, que eso está hablando de una identidad que nosotros nos identificamos como iglesia del Señor Jesucristo y que somos valorados, somos escogidos y somos amados. Si Dios mismo, dice Romanos capítulo 8, que Dios mismo entregó a su propio Hijo, ¿cómo no valora a Dios a los hijos suyos, a su iglesia? Tiene un valor grande para nuestro Dios. Por lo tanto, hermano, una vez cuando el creyente entiende y es abierto los ojos de su entendimiento y sabe que forma parte de esta herencia de Dios y es parte de un pueblo glorioso, cambia su percepción en cuanto a compromiso. Ya no está muy alejado, sino está comprometido con la obra de Dios, está comprometido con Dios, está comprometido con su iglesia, con la iglesia. Se consagra cada día, se pone a orar, se pone a estudiar la palabra, está más cerca a Dios, intercede y en nuestro caso llama para poder orar juntos, valora la iglesia para congregarse. Ya no se está alejado, sino algo en su corazón despierta estar desesperadamente dentro de la comunidad y se mantiene firme en su esperanza, en la seguridad que tiene en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios y el apóstol Pablo estaba orando para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, sean alumbrados nuestra comprensión. Como dice la palabra, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Todo centrado en Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo ora que los ojos espirituales de cada cristiano sean abiertos, no para adquirir una nueva revelación, un nuevo conocimiento, no, sino para poder comprender lo que al cristiano le pertenece y lo que está de acuerdo a su palabra y lo que está en el corazón del cristiano. ¿Ok? Así que, amados hermanos, Dios nos ha llamado, Dios nos ha hecho comprender y nos ha llamado a cada creyente, a cada cristiano, que podamos comprender y entender que tenemos un llamado de Dios lleno de esperanza, lleno de seguridad eterna y establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Somos parte de la herencia gloriosa y también tenemos herencia en Cristo garantizada por el Espíritu Santo. Acuérdense que es las arras, es la garantía. Así que formamos parte de un pueblo santo, de una iglesia, de un pueblo glorioso, de lo que Dios ha hecho, que es la iglesia, la cual es su cuerpo,
la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es lo que Dios ha dado todo y mueve todas las piezas del ajedrez para glorificar a su iglesia. Por lo tanto, no vivamos sin propósito, sino sigamos viviendo cada día con propósito, con convicción, con una esperanza firme en Cristo. No somos, recordemos, no somos un accidente, sino somos un pueblo de Dios llamado por Dios para cumplir la obra que Él nos llamó. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, amados hermanos, esta es nuestra oración final. Con esto concluyo, que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que vamos a tener en la presencia de Dios, la esperanza que Él nos ha llamado y cómo vivir como hijos de Dios teniendo bien consciente y bien claro la herencia que tenemos en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Para esto nos ha llamado el Señor y Dios quiere darnos claridad. Si tienes alguna petición de oración, háznoslo saber por el chat.